Recuerdo ese día como si fuera ayer. A pesar de que solo tenía 6 años, me llamo Julie y ese día cambió mi vida para siempre. Papá se había ido en otro viaje de negocios, dejándonos a mamá y a mí solas en casa. Estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando escuché que sonaba el timbre. Mamá se apresuró a abrir la puerta, y su rostro se iluminó al ver quién estaba ahí. Julie, cariño, ve a tu habitación y juega, dijo, con la voz temblando de emoción. Hice lo que me pidió, pero la curiosidad me ganó. Me asomé discretamente por la esquina y vi a un hombre alto que no reconocí. Mamá estaba empacando ropa rápidamente en una maleta, moviéndose más rápido de lo que la había visto antes. Antes de que mamá cerrara la cremallera de la maleta y se dirigiera a la puerta, salí de mi escondite. Se escondía, sintiéndose confundida y asustada. Mami, ¿a dónde vas?, le pregunté. Tengo que irme por un rato, cariño, dijo sin mirarme a los ojos. Sé una buena niña para papá, ¿está bien? Y así, sin más, se fue, sin abrazo, sin beso de despedida, solo el sonido del motor del auto arrancando y alejándose. Me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, esperando que ella regresara, pero no lo hizo. La casa se sentía más grande y vacía que nunca. Cuando llegó la noche, me asusté más. Traté de encender las luces, pero era demasiado pequeña para alcanzar los interruptores. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Comencé a llorar. Mami, papi, llamé una y otra vez, pero nadie vino. No sé cuántos días pasaron. Tenía hambre y sed. La oscuridad se sentía viva, como si hubiera monstruos esperando atraparme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego me acurruqué en un rincón, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. Era nuestra vecina, la señora Jeremy, hablando con alguien. He estado escuchando a un niño llorar por días, dijo. Me preocupa que algo haya sucedido. De repente, la puerta se abrió de golpe y la casa se llenó de gente, policías, vecinos y, finalmente, mi papá. Jen lloró, tomándome en sus brazos. Oh Dios, Julie, lo siento mucho. Me aferré a él. Él lloraba fuertemente de alivio. Por encima de su hombro, vi a un policía sosteniendo un pedazo de papel. Señor James, dijo el policía en serio, creo que debería leer esto. Papá me sentó suavemente y tomó la nota. Mientras la leía, su rostro se descompuso, y de repente parecía mucho mayor, como si hubieran pasado años en solo unos momentos. Se fue, susurró. Amy se fue, nos dejó. Las siguientes semanas fueron borrosas. Papá se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo. Tuvimos muchas visitas, parientes, amigos y una señora muy amable que, según papá, era la psicóloga infantil. Jen ha pasado por una experiencia traumática, le explicó la psicóloga a papá. Es normal que tenga algunos miedos y ansiedad después de lo que pasó. Yo tenía muchos miedos. No podía dormir sin una luz en la oscuridad. Me aterrorizaba. Entraba en pánico cada vez que papá tenía que irse, asustada de que él tampoco regresara. Ese miedo nunca desapareció realmente. Se convirtió en parte de mí, al igual que mi cabello castaño o mis ojos verdes. Me convertí en Julie James, la niña a la que su madre dejó, la niña con miedo a la oscuridad, la niña que siempre estaba preocupada por ser abandonada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida comenzó a sentirse normal otra vez, pero un nuevo tipo de normal. Papá y yo nos convertimos en un equipo de dos, aprendiendo cómo vivir en este nuevo mundo sin mamá. Él no era muy bueno al principio para trenzar mi cabello, pero mejoró con la práctica. Yo aprendí a prepararle el café justo como le gustaba. Luego, todo cambió cuando papá conoció a Lauren. Yo tenía 8 años cuando me la presentó. Lauren tenía ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda de inmediato. Con el paso de las semanas, Lauren se convirtió en una parte habitual de nuestras vidas. No intentó reemplazar a mi mamá, lo cual aprecié más de lo que podría expresar, sino que encontró su propio lugar en nuestra pequeña familia. Un día escuché a papá hablando con ella por teléfono. Creo que es hora. Lauren, ¿te mudarás con nosotros? Una semana después, Lauren se mudó con nosotros. No trató de ser mi mamá, pero se convirtió en algo igual de importante, una amiga. Me ayudaba con mi tarea. Me trenzaba el cabello mucho mejor que papá, y siempre se aseguraba de que tuviera una luz de noche en mi cuarto. Con los años, otras cosas también cambiaron. La compañía de papá se volvió exitosa, y de repente nos mudamos a una casa grande en un vecindario elegante. Tenía mi propia habitación con vestidor y vista a la piscina del patio trasero, pero algunas cosas no cambiaron.
Todavía dormía con la luz de noche. Todavía me preocupaba cada vez que papá se iba de viaje de negocios. Y a veces, en las altas horas de la noche, lo veía mirando fotos antiguas de mamá. Mi cumpleaños número 11 comenzó como cualquier otro día. Me desperté con el olor a panqueques, el regalo especial de cumpleaños que Lauren me preparó. Papá estaba en casa después del trabajo, y estábamos planeando una pequeña fiesta. Todo parecía perfecto en ese momento. El timbre sonó cuando entré a la sala. Me quedé paralizada. Ahí estaba, luciendo mayor pero inconfundible. Era mi madre. Junto a ella había una niña de unos 6 años, sosteniendo un osito de peluche y mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Amy», dijo papá con voz tensa. ¿Qué estás haciendo aquí?» Papá respiraba con dificultad. Mamá respiró hondo. «Larry, lo siento mucho por todo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero…» Hizo un gesto hacia la niña. «Esta es María, es tu hija». La habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. La cara de papá mostraba una mezcla de emociones: sorpresa, enojo, incredulidad, y luego algo más. «Mi hija», repitió. Mamá asintió. «Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía entonces. Lo juro, Larry, he cometido tantos errores. No te estoy pidiendo que me perdones, pero María, ella merece conocer a su papá». Vi cómo papá se arrodilló al nivel de la niña. «Hola, María», dijo en voz baja. «Soy tu papá». María lo miró tímidamente. «Hola», susurró. Mientras papá hablaba con María, noté a Lauren parada en la puerta. Su cara estaba pálida. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Quise seguirla, pero me sentí atrapada, incapaz de moverme. Las siguientes horas fueron borrosas, llenas de conversaciones de adultos que no debía escuchar, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazándome las rodillas contra mi pecho, tratando de entender todo. Más tarde esa noche, papá vino a hablar conmigo. «Julie», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «Sé que esto es mucho para asimilar. Tu mamá ha cometido grandes errores, pero María, ella es inocente en todo esto. Es tu hermana. He decidido darle a tu mamá otra oportunidad, por el bien de María». Al día siguiente, miré por la ventana mientras Lauren empacaba su auto. Ella miró hacia arriba y me vio, con lágrimas en los ojos, y se despidió con la mano. Yo la saludé de vuelta, sintiendo que una parte de mí se iba con ella. Mamá y María se mudaron ese mismo día. María tomó la habitación de invitados, y mamá volvió a su antiguo lugar en la habitación de papá. Se sentía mal, como si estuvieran borrando los últimos 6 años, como si nunca hubieran pasado. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá había regresado, pero no fue la reunión familiar feliz que había esperado cuando era más joven. Quizás había soñado con tener una relación cercana con mi mamá, pero nunca sucedió. Ella adoraba a María y le daba todo su cariño, atención y amor, pero conmigo siempre había una distancia, una incomodidad que nunca desapareció. María era solo una niña. No pidió estar en esta situación complicada. Traté de no resentirlo, pero fue difícil, especialmente cuando veía con qué facilidad ella encajaba en la vida de mamá y papá, de una manera en la que yo nunca sentí haberlo hecho. Cuando cumplí 19 años, estaba más que lista para irme a la universidad. Decidí estudiar zoología porque siempre me resultó más fácil entender a los animales que a las personas. No me juzgaban. No tenían emociones complicadas ni venían con historias familiares desordenadas. Simplemente eran. El día que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy muy orgulloso de ti, Julie», me dijo. «Vas a hacer grandes cosas». Mamá me dio una incómoda palmada en el hombro y me deseó suerte, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. María, que ahora tenía 14 años, puso los ojos en blanco y murmuró: «Finalmente tengo mi propia habitación». Fingí no escucharla y me concentré en el cálido abrazo de papá. Irme a la universidad fue un alivio, porque por primera vez estaba lejos de la tensión en casa y del recordatorio constante de mi complicada situación familiar. Me enfoqué en mis estudios, encontrando paz en el mundo de los animales y la naturaleza. A pesar de que me iba bien en la escuela, luchaba socialmente. Años de sentirme como una extraña en mi propia familia habían dejado su marca. Era bastante reservada y siempre tenía miedo de acercarme demasiado a las personas. ¿Qué pasaría si se iban? ¿Cómo lo hizo mamá? ¿Qué pasaría si me reemplazaban? ¿Cómo parecía haber hecho María? Encontré consuelo en el pequeño zoológico del campus, donde trabajaba como voluntaria en mi tiempo libre, cuidando de los animales.
Había una vieja llama particularmente gruñona llamada Larry que se convirtió en mi favorita. No le agradaba a la mayoría de la gente, pero parecía tolerarme. Los años en la universidad pasaron rápidamente, y antes de darme cuenta, me estaba graduando. Mientras estaba de pie con mi toga y birrete, diploma en mano, escaneé la multitud. Papá estaba allí, sonriendo con orgullo. Mamá y Mario también estaban ahí, aplaudiendo cortésmente. «Felicidades, Julie», dijo mamá con rigidez. «Tu padre y yo hemos estado hablando y, bueno, creemos que es hora de que empieces a buscar tu propio lugar, ¿sabes? Extiende tus alas». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que no estuviera de acuerdo con mamá, pero él simplemente miró hacia otro lado, con la cara llena de dolor. «Por supuesto, empezaré a buscar de inmediato», dije, tratando de mantener mi voz firme. Los días después de mi graduación fueron tensos. Estaba de regreso en la casa de mi infancia, pero no me sentía nada acogedora. Papá hizo todo lo posible para hacerme sentir cómoda, pero mamá y María dejaron en claro que no me querían allí. «Julie, ¿has comenzado a buscar trabajo?», preguntaba mamá durante el desayuno, su tono fingiendo ser dulce. «Sabes que es importante poner el pie en la puerta temprano», agregaría María con una sonrisa. «Sí, y tal vez tú también puedas encontrar tu propio lugar. Se está volviendo un poco estrecho por aquí». Las noches eran las más difíciles. Aún necesitaba mi nightlight para dormir. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, María irrumpió en mi habitación. «¿En serio?», se burló, apuntando a mi nightlight. «Tienes 23 años y todavía lo necesitas. No es de extrañar que no tengas amigos». Sentí mis mejillas arder de vergüenza. «Déjame en paz», murmuré, pero ella no había terminado. Al día siguiente, en la cena, volvió a mencionar el tema, esta vez frente a todos. «Oye, mamá, papá», dijo, su voz llena de falsa preocupación, «¿no crees que Julie debería ver a un terapeuta o algo así? Quiero decir, ella es una adulta que tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad?» Algo dentro de mí se rompió. Años de dolor reprimido y la ira estallaron. «¿Quieres saber por qué soy así, María?», dije, mi voz temblando. «Es porque cuando tenía 6 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un niño?». La mesa quedó en silencio. Papá miró su plato, con el rostro lleno de culpa y dolor. Los ojos de mamá se abrieron en estado de shock y luego rápidamente se llenaron de lágrimas. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz elevándose dramáticamente. «¿Cómo puedes ser tan cruel y vengativa? He intentado con todas mis fuerzas hacer las paces para volver a ser una familia, y así es como me lo pagas». Mientras mamá continuaba con su perorata entre lágrimas, María sonreía triunfante. Me di cuenta de algo. Ya no podía vivir aquí. Esta no era mi casa, y estas personas no eran realmente mi familia. A partir de ese día, me lancé a buscar trabajo con nueva determinación. Finalmente, tenía una entrevista programada en un pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre. No era glamoroso, pero era un comienzo. Salí de casa esa mañana sintiéndome cautelosamente optimista. Pero cuando llegué, encontré una nota garabateada apresuradamente en la puerta. «Las entrevistas se cancelaron debido a circunstancias imprevistas. Nos disculpamos por las molestias». Decepcionada, me dirigí a casa antes de lo esperado. Abrí la puerta principal y escuché voces provenientes de la sala. Mamá y María estaban sumidas en una conversación. Estaba a punto de hacerles saber que estaba en casa cuando escuché mi nombre. «Si Julie no está presente», decía María, «no es justo que ella reciba algo del dinero de papá que no está. Incluso realmente no es parte de esta familia». «Lo sé», respondió mamá con voz calmada, «pero tenemos que ser pacientes. Una vez que ella se mude, será más fácil convencer a tu padre para que cambie su testamento. Solo tenemos que seguir presionándola para que se vaya». Me habían vertido un cubo de agua helada. No solo querían que me fuera de la casa, sino que me querían fuera de la familia por completo. Y también buscaban mi herencia. Me senté en mi cama, y mi mente se aceleró. ¿Qué debería hacer? ¿Decirle a papá? Pero, ¿me creería en lugar de mamá y María? Había perdonado a mamá por dejarnos antes, y los amaba a ambos. Tal vez se pondría del lado de ellas. Mi primera suerte llegó cuando vi un anuncio de trabajo para el zoológico de la ciudad de Oklahoma. Buscaban un zoólogo para ayudar con su programa de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo sofisticado, pero era exactamente para lo que me habían entrenado. Envié mi solicitud de inmediato, y para mi sorpresa y felicidad, me llamaron para una entrevista.
El día de la entrevista, me paré frente a la puerta principal del zoológico, respirando profundamente para calmar mis nervios. La entrevista fue mejor de lo que podría haber imaginado. El zoólogo jefe, el doctor Frank, parecía impresionado con mi conocimiento y pasión. «Tienes el trabajo, Julie», dijo con una cálida sonrisa. «Bienvenida al equipo». Podría haber llorado de alivio. Finalmente, algo iba bien. Trabajar en el zoológico era todo lo que esperaba y más. Pasaba mis días cuidando a animales salvajes heridos, educando a los visitantes sobre la conservación e incluso ayudando con proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño departamento, el cual pude rentar con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, empecé a unirme a foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Fue ahí donde conocí a Scott. Scott era de la misma ciudad y compartía mi amor por los animales. Tenía un gran sentido del humor que me hacía reír, incluso en mis días más difíciles. Comenzamos a platicar regularmente. Compartíamos historias de nuestro día y hablábamos de todo, desde los últimos esfuerzos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Scott sugirió que intercambiáramos fotos. Con manos temblorosas, le envié una foto reciente mía en el zoológico. Él respondió con una foto de él mismo. Tenía ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón diera un vuelco. Pero, por mucho que disfrutaba nuestras conversaciones, la idea de conocernos en persona o admitir mis sentimientos crecientes me asustaba. ¿Qué pasaría si me rechazaba al conocer mi verdadero yo? ¿Qué tal si se iba? ¿Cómo lo hizo mamá? En esa época, también empecé a hablar con Hannah, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con traumas infantiles. Ella entendía mis miedos. Hannah escribió un día: ¿sabes lo que me ayuda? Escribo correos electrónicos a las personas con las que no puedo hablar en la vida real. Dejo todo lo que siento, todas las cosas que desearía poder decir, pero no los envío. Solo los guardo como borradores. Es realmente sanador. Siguiendo el consejo de Hannah, empecé a escribirle correos a papá. En ellos, le conté todo, como escuché la conversación de mamá y María, lo herido que estaba porque él parecía no darse cuenta de mí y cómo me sentía como un extraño en mi propia familia. También comencé a escribirle a Scott en estos correos. Me permití ser vulnerable de una manera que no podía hacer en nuestros chats. Le escribí a Scott: creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí. Tengo miedo de volver a ser herida. Estos correos también quedaron sin enviar, con mis sentimientos guardados de forma segura en mi carpeta de borradores. Papá llamaba ocasionalmente. Su voz tenía una mezcla de preocupación y confusión. Julie, cariño, decía, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos. Cada vez que se me ocurría una excusa, decía, lo siento, papá, tengo un gran proyecto en el trabajo. O, tal vez no me siento bien esta semana. La próxima vez, un jueves por la tarde, estaba en el centro comercial comprando algunas cosas cuando escuché una voz familiar decir mi nombre. Julie, ¿eres tú? Me di la vuelta y allí estaba Lauren, mi exmadrastra. Parecía más vieja, pero sus amables ojos eran los mismos. Antes de darme cuenta, ya estábamos abrazándonos, y años de separación desaparecieron en un instante. Fue entonces cuando noté a un niño parado a su lado, mirándonos con curiosidad. Este es mi sobrino Justin, explicó Lauren, revolviendo el cabello del niño con cariño. Lo estoy criando ahora. Su voz era suave. Me contó que su hermana había fallecido el año pasado. Mientras tomábamos un café, Lauren me habló sobre su vida después de que ella y papá se separaron. Ella había estado sola hasta que la muerte de su hermana la dejó a cargo de Justin. Después de eso, comenzamos a vernos regularmente. A veces solo éramos los dos y a veces estábamos con Justin. Un día, Lauren me llamó y me pidió urgentemente que cuidara a Justin por la noche. Justin llegó a mi apartamento con su mochila a cuestas mientras yo preparaba la cena en mi pequeña cocina. Podía escucharlo tecleando en mi computadora portátil en la sala de estar. Él podía jugar si terminaba su tarea. Cuando salí de la cocina con 2 platos de espagueti, encontré a Justin luciendo culpable. Su cara estaba pálida. Julie, dijo con voz temblorosa, hice algo malo. Tenía curiosidad y vi estos correos electrónicos en tu carpeta de borradores y los envié todos. Lo siento mucho. El mundo parecía girar a mi alrededor. Esos correos electrónicos, mis pensamientos privados, mis sentimientos más profundos, habían sido enviados al mundo, a papá y a Scott. Sentí que no podía respirar esa noche. Después de que Justin se fue, me quedé en la cama y mi mente empezó a pensar en qué pensarían papá y Scott. Oh Dios, de Scott. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje. Era de Scott.
pero no me atrevía a leerlo. ¿Y si él estaba disgustado por mis sentimientos? ¿Y si no quería volver a hablar conmigo? Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas, imaginando los peores escenarios. Unos días después, sonó mi teléfono. Era papá. Julie, dijo con voz seria, tenemos que hablar. ¿Puedes encontrarnos en el café cerca de tu antigua escuela secundaria? Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en el pequeño café. Parecía cansado y su rostro mostraba líneas que no había notado antes. Recibí tus correos electrónicos, dijo en voz baja. No tenía idea de que te sentías así por tu mamá, por María, sobre todo. No podía mirarlo a los ojos, sintiendo una mezcla de vergüenza y miedo dentro de mí. Julie, mírame, dijo papá, con voz suave pero firme. Levanté la vista, sorprendida al ver lágrimas en sus ojos. Te amo más que a nada en este mundo. Lo siento mucho. Te hice sentir como si no fueras importante para mí. Esa nunca fue mi intención. Hablamos durante horas. Realmente hablamos como no lo habíamos hecho en años. Hablamos sobre el regreso de mamá, sobre María y sobre cómo yo me sentía hecha a un lado y olvidada. Papá escuchó, realmente escuchó, y de vez en cuando se secaba una lágrima. Finalmente se puso de pie. Necesito algo de tiempo para procesar todo esto, dijo. Pero Julie, vamos a resolver esto, tú y yo. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Qué iba a pasar ahora? Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello porque mi teléfono volvió a sonar. Era Scott. Julie, dijo con su voz cálida pero un poco nerviosa. Recibí tu correo electrónico y siento lo mismo. He tenido demasiado miedo para decirlo, pero realmente me gustas. ¿Te gustaría quedar para tomar un café? Mi corazón se disparó. Sí, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. Me encantaría. Al día siguiente, conocí a Scott en una pequeña cafetería. Era aún más guapo en persona, con una sonrisa amable que me tranquilizó de inmediato. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos, sueños y pasados. Por primera vez en años, me sentí realmente vista y comprendida. Cuando las hojas de otoño comenzaron a caer, mi teléfono sonó una fresca mañana. Era papá. Julie, dijo con voz cálida pero con algo serio debajo. Me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí. Algo en su tono me hizo estar de acuerdo. El día de Acción de Gracias llegó y yo me paré en el umbral de la casa de mi infancia. Mi corazón latía con fuerza. Scott se había ofrecido a venir conmigo para apoyarme, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar por mi cuenta. Mamá abrió la puerta. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Julie, qué amable de tu parte unirte a nosotros. María se quedó en el sofá. Apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, viniste. Papá salió de la cocina y me abrazó cálidamente. Me alegro de que estés aquí, cariño, susurró mientras nos sentábamos a cenar. El ambiente era tenso. Mamá y María intercambiaron miradas. Sus sonrisas eran forzadas y falsas, pero papá parecía inusualmente tranquilo. Justo cuando mamá comenzó a servir, el papá de Oklahoma se aclaró la garganta antes de empezar. Hay algo que debemos discutir. Se agachó junto a su silla y sacó una carpeta gruesa de la mochila que papá comenzó a colocar sobre la mesa. Documentos sobre la mesa. A mí, dijo papá, hace tiempo que sabía que algo no estaba bien, así que investigué un poco. Primero mostró un extracto bancario. Descubrí retiros regulares de nuestras cuentas en los que no hice cantidades muy sustanciales. De hecho, la cara de mamá se puso pálida y María de repente encontró su plato muy interesante. Papá continuó sacando otro documento. También contraté a un investigador privado. A mí, me proporcionó evidencia fotográfica de tus reuniones con cierto caballero en el hotel de Oklahoma City. Mamá jadeó y se llevó la mano a la boca. Larry, podría explicárselo, pero papá no había terminado. Sacó un último documento. Su mano temblaba ligeramente. Me hice una prueba de ADN, dijo papá en voz baja. María no es mi hija biológica. La habitación quedó en silencio. El teléfono de María se resbaló de sus manos y cayó al suelo. Mamá parecía a punto de desmayarse. Ya hablé con mi abogado, continuó papá, su voz firme a pesar de que sus ojos mostraban emoción. A mí, estoy solicitando el divorcio y me temo que tendré que pedirles a ti y a María que se vayan. No, mamá gritó. Su voz enojada reemplazó su sorpresa. No puedes hacer esto, te aceptaré por todo lo que tienes. La expresión de papá se endureció. En realidad, a mí, no lo harás. Si intentas reclamar alguna propiedad, contrarrestaré y exigiré el reembolso de todo el dinero que has tomado, más lo que he gastado en criar a María. Mi abogado me asegura que tengo un caso muy sólido.
Las lágrimas corren por el rostro de mamá cuando se da cuenta de la gravedad de la situación. María se sienta en silencio, atónita, y su mundo se desmorona. En los días que siguieron, mamá y María se mudaron. Papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Más fuerte que nunca, empezamos a tener cenas semanales, largas conversaciones e incluso comenzamos a planear un viaje por carretera entre padre e hija. Un día, tomando un café, papá mencionó a Lauren con vacilación. He estado pensando mucho en el pasado, dijo, sobre los errores que cometí. Me acerqué a Lauren para disculparme. Nos hemos reunido para tomar un café y hablar sobre las cosas. Sonreí, genuinamente feliz por él. Eso es maravilloso. Papá, Lauren es una mujer increíble. En cuanto a mí, las cosas con Scott estaban mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Era paciente, amable y comprendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso estaba empezando a resolver mis problemas en terapia.